Bendición, amado en Cristo Jesús. Dios bendiga tu vida en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te saluda tu hermano Menelio. Amado en Cristo Jesús, hoy en día se predica que la única autoridad es la Sagrada Escritura de la Sagrada Biblia. Pero, amado, ¿eso es verdad o qué? La sola Escritura es una doctrina protestante luterana. Porque desde el principio, ¿por qué Dios Jesucristo instituyó a los apóstoles? ¿Por qué Jesús instituyó a los apóstoles si es que solamente iba a tener la autoridad la Biblia? ¿Por qué Jesús solamente no envió a los apóstoles para que pudieran solamente escribir la Biblia y dejar por escrito la enseñanza y nada más? No, amado, desde un principio. ¿Será que si hacemos esta pregunta, amado, podrán ponerse de acuerdo los partidarios de las solas escrituras? ¿Por qué tú crees que existen tantas divisiones en el mundo cristianos? Pues la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4 versículo 3 que Dios lo que quiere es la unidad en el Espíritu. El Espíritu lo que busca es la unidad. En el versículo 4 de Efesios 4 dice que hay una sola fe, una sola esperanza, un solo Señor. Hay un solo bautismo, bendito sea Dios la gloria. No existen divisiones en el mundo de Dios. En la doctrina de Jesucristo no existe divisiones. Lo que busca Jesús, dice la palabra en San Juan capítulo 10 verso 16, que hay un solo redil y que hay ovejas fuera de este redil. ¿Qué es redil, amado? El redil es la iglesia de Jesucristo. Hay una sola iglesia, pero hay muchas ovejas que están fuera de este redil. Lo que busca Jesucristo es la unidad. San Juan, capítulo 17, verso 21, Padre, que como tú y yo somos uno, ellos también sean unos. Bendito sea Dios de la gloria. Amado, desde un principio, Dios Jesucristo, en Mateo 16, 8, la instituyó una sola iglesia. Sobre ti edifico mi iglesia. Jesús no le dijo a Pedro, tú tienes que agrupar a los católicos. Jesús no le dijo a Santiago, tú tienes que agrupar a los protestantes. Jesús no le dijo a Mateo, tú tienes que agrupar a los testigos de Jehová. Jesús no le dijo a San Pablo para que él pueda agrupar a los mormones. Más bien, Jesús dijo, sobre ti edifico mi iglesia. Esa palabra mí significa mía, mi posesión. Esta es mía, esta iglesia es mía, está diciendo el Señor Jesucristo. La está edificando sobre la piedra. ¿Quién es la piedra? La piedra es, amado, que encontramos en San Juan capítulo 1 verso 42. Cuando Jesús se dirigió a Simón, le dijo, Simón, hijo de Juan, a partir de ahora te llamará Cefas, que significa piedra. Y sobre esta piedra el Señor está edificando una iglesia. Amado, desde un principio en el Antiguo Testamento existían maestros que ayudaban para la interpretación de las Sagradas Escrituras. La libre interpretación comenzó a partir de Martín Lutero. Para los evangélicos protestantes, la Biblia que es la única regla de fe y de práctica, la máxima autoridad, y la citan 2 Timoteo capítulo 3 versos 15 y 16, donde dice la palabra, la escritura puede instruirte y llevarte a la salvación. Está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y educar. Para eso sirven las escrituras. Esto la citan los protestantes. Con esto están buscando desprestigiar la autoridad eclesiástica. Quieren poner en un costado a los obispos que fueron instituidos legalmente por Jesucristo, que son los sucesores legítimos de los apóstoles. Dice San Pablo en Gálatas 1:18, él reconoce a Simón como Cefas, que es Cefa, significa piedra. San Pablo está reconociendo a Simón como la piedra. Y dice en Gálatas 2:6, el mismo San Pablo también reconoce a las autoridades eclesiásticas, bendito sea Dios de la gloria, y lo llaman a los notables, a las autoridades de la iglesia. Dice en el Antiguo Testamento, amado, que el mismo Dios instituyó lo conocido como la cátedra de Moisés. ¿Qué es la cátedra de Moisés? Es la autoridad instituida por Dios. ¿Para qué? Encontramos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 5 al 8, que dice la palabra, Esdra abrió el libro. Los levitas explicaban para que se entendieran claramente. Amado, Esdra abrió el libro y los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Son los sacerdotes instituidos por Dios
Ellos explicaban al pueblo para que el pueblo pueda entender las escrituras. ¿Por qué? Porque el pueblo en sí solo no podría entender las escrituras. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónica, capítulo 19, verso 11. Amarías, un sumo sacerdote, será su superior en las cuestiones religiosas, y los levitas serán los maestros. ¿Por qué Dios ha dispuesto maestros? ¿Por qué los levitas son maestros? Es porque debían haber personas que se tenían que dejar enseñar por ellos, porque el pueblo necesitaba de maestros que pudieran interpretar las Sagradas Escrituras. La encontramos en Malaquías, capítulo 2, versículo 7, dice las Escrituras: es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme, y todos deben acudir a ellos para recibir instrucciones, para recibir enseñanza. Bendito sea Dios de la gloria. Dice Malaquías 2:7 que los sacerdotes están para enseñar a la gente, que los levitas están para enseñar, instruir al pueblo de Dios. Amado, ¿y por qué hoy muchos ya no quieren dejarse enseñar, ya no quieren dejarse instruir? Y están diciendo que la escritura se debe interpretar cada uno como el Espíritu le inspire. Amado, eso es una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Bendito sea Dios de la gloria. El mismo Jesús reconoció la autoridad de Moisés. El mismo Jesús reconoció la cátedra de Moisés. Y él mismo recomendó en Mateo capítulo 23, verso 1 al 3, dice el Señor Jesucristo: los maestros y fariseos enseñan con la autoridad de Moisés, por tanto, obedézcanlo. El mismo Jesús reconoció la autoridad eclesiástica, la autoridad judía, la autoridad que tenía Moisés y que está enseñando correctamente y que se debe obedecerlo. Bendito sea Dios de la gloria. Amado, inclusive el mismo Jesús respetó a la autoridad de esto. La encontramos en San Lucas capítulo 4, verso 18, cuando Jesús estaba en la sinagoga y hubieron personas que dirigía ese culto, hasta que llegó esta persona, este maestro, e invitó a Jesús para que él pueda enseñar, interpretar las Sagradas Escrituras. En la sinagoga nadie tomaba la escritura y leía a su manera. No, había persona quien explicaba, había persona en la sinagoga que interpretaba las Sagradas Escrituras. En todos los cultos de los judíos era así. Bendito sea Dios. Jesús, al reconocer la cátedra de Moisés, después él también instituyó a los apóstoles y le dio su autoridad. Le dio la autoridad a los apóstoles y los envió para qué. En Mateo capítulo 10, verso 40 la encontramos: el que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. El que está recibiendo a los apóstoles está recibiendo al mismo Jesús. ¿Acaso tú hoy puedes recibir a San Pedro, a San Pablo, a San Mateo, a San Judas Tadeo o a alguno de los apóstoles? ¿Puedes recibir a tu casa? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque ellos ya murieron todos. Pero Jesús había prometido que Él estaría en todo lo tiempo con sus apóstoles. Mateo 28, 20. ¿Y dónde están esos apóstoles hoy? Y ellos son los sucesores legítimos, los obispos. Ellos son los apóstoles hoy. Si tú recibes la enseñanza de los obispos, si tú eres obediente a la enseñanza del Papa, está obedeciendo al mismo Jesús, está obedeciendo al mismo Padre que envió a Jesús. Dice la palabra en San Lucas capítulo 10, verso 16: el que a usted escucha, a mí me escucha, pero el que a usted le rechaza, a mí me está rechazando, y al rechazarme a mí, rechaza a aquel que me ha enviado, dice el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Y si hoy tú está escuchando a los obispos, está escuchando al mismo Jesús. Jesús se hace uno en la persona de los apóstoles. Jesús dice: si a usted le escucha, a mí me escucha. Eso quiere decir que ustedes son otro Cristo. Eso es lo que Jesús está diciendo a los apóstoles. Los obispos son los otros Cristos, son los representantes legítimos de Jesucristo. Ellos recibieron esa imposición de mano y por medio de esa imposición de mano hoy ellos están representando al mismo Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 18, verso 18: lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Eso significa de que Jesús le está dando la plena autoridad a los apóstoles. Y además Jesús escogió a una persona
la diferenció en San Mateo 16:19 a Simón Pedro. Lo que tú atas, Pedro, lo que tú desatas, Pedro, queda atado y desatado en el cielo. Jesús le dio una autoridad diferente, una autoridad especificada a Simón Pedro. Bendito sea Dios en la gloria. La palabra dice en San Juan 20:21, Jesús sopló sobre los apóstoles el Espíritu Santo y le dijo: vayan por todo el mundo, y le dio la plena autoridad. Como el Padre me envió a mí, así yo lo envío a ustedes. Jesús tenía la autoridad plena de Dios. Jesús podría perdonar pecado. Jesús podría convertir el pan en su propio cuerpo. Encontramos en Mateo 26:26. Y con esa misma autoridad Jesús volvió a enviar a los apóstoles. Y esos apóstoles no murieron. Ellos están hoy presentes en la persona de los obispos. Bendito sea Dios la gloria. Legítimos sucesores de los apóstoles. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Dios sometió todo bajo los pies de Cristo. Y dice en el verso 23, Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si Dios sometió todo bajo los pies de Cristo, y si Cristo es cabeza y su cuerpo es la iglesia, entonces el Cristo entero es Cristo cabeza y su cuerpo es la iglesia. Y si Dios sometió todo bajo los pies de Cristo, significa de que Dios sometió todo bajo los pies de la iglesia. Bendito sea Dios la gloria, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y Dios, al someter todo los pies de Cristo, entonces la iglesia tiene el poder de Jesucristo, su cabeza. La palabra dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, que los primeros cristianos se sometían a la enseñanza de los apóstoles. Ellos acudían a la enseñanza apostólicas. Y pues para eso Jesús envió a los apóstoles. La encontramos en Mateo 28:20. Y Jesús envió a los apóstoles para enseñar. Los primeros cristianos guardaban la enseñanza apostólica. Bendito sea Dios. La palabra de Dios dice, ¿cómo enseñaban estos apóstoles? En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, los apóstoles amados no enseñaron con las Biblias. Ellos no tenían Biblias. Durante 30 años los apóstoles enseñaron sin la Biblia, sin las Escrituras. Empezaron a escribir la Escritura a partir del año 60. Bendito sea Dios de las glorias. Dice en 2 Tesalonicenses 2:15 que ellos transmitieron a viva voz y por carta la enseñanza. A viva voz. Esto es la tradición apostólica, la transmisión oral. Así enseñaban los apóstoles y así recibieron los primeros cristianos. Y hasta hoy se sigue transmitiendo la tradición apostólica a viva voz por medio de los obispos y por medio de carta que representa las Sagradas Escrituras. Bendito Dios de la gloria. Dice en 2 de Pedro capítulo 1, verso 20, que está refutando la doctrina protestante. Pues dice los protestantes que cada uno debe interpretar la Biblia como le parece, como le inspira el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? 2 de Pedro 1:20. La profecía, es la escritura, ninguna puede interpretar por su cuenta propia. Ninguna de la profecía, ninguna de la escritura puede ser interpretadas la manera de cualquier persona. ¿Por qué? Porque dice en 2 de Pedro 3:16, contiene puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles pueden interpretar torcidamente. Por eso no se puede entender la Biblia según a su manera, como a uno le parece. Para eso Jesús instituyó maestros, para eso Jesús instituyó apóstoles y profetas. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Dios dispuso que haya apóstoles, profetas y maestros. ¿Por qué Dios dispuso que haya apóstoles? Para que haya persona, autoridad. ¿Por qué Dios dispuso profetas? Para que haya revelaciones. ¿Por qué Dios dispuso maestros? Para que haya personas que puedan enseñar. Y hay maestros porque hay personas que se dejan enseñar. Amado, bendito sea Dios de la gloria. Si tú no te dejas enseñar, eso es porque eres soberbio y orgulloso. ¿Por qué Dios instituyó a los apóstoles? Para enseñar. Mateo 28:20. Ellos fueron enviados para enseñar y no para repartir Biblias. ¿Por qué los primeros judíos en las sinagogas? La encontramos en Lucas 4:18 y siguientes, que ellos se reunían y había maestros que enseñaban. No todos tenían la Biblia en la mano. Bendito sea Dios de la gloria. Hoy tenemos, por la gracia y la misericordia de Dios,
porque la iglesia instituyó 73 libros como canon inspirados. El Papa Dámaso I en el año 382 dijo: estos 73 libros son libros inspirados y que el pueblo de Dios la debe usar. Bendito sea Dios de la gloria. Amado, hoy quieren tergiversar la enseñanza apostólica. No te dejes engañar, pues la libre interpretación está causando divisiones. ¿Y de quién viene la división? San Juan capítulo 10 versículo 10, del mismo diablo. El diablo es quien está dividiendo el pueblo de Dios. Por eso hoy existe testigo de Jehová. Por eso hoy existen protestantes. Por eso hoy existen cualquier secta en cada esquina, en cualquier garage. ¿Por qué? Porque no se dejan instruir por los apóstoles. Que Dios bendiga tu vida en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo.